Varios nobles que habían aceptado invertir en el proyecto del hotel del marqués Snyder se habían retirado. La justificación que habían dado fue por falta de fondos, por lo que la única opción que tenían ahora era conseguir nuevos inversionistas. En ese momento, la voz segura de Nadia resonó en la sala mientras aseguraba que ella podía reunirse con aquellos nobles e intentar persuadirlos. Y tras un momento de escepticismo, el marqués aceptó y Nadia se giró hacia Christophe. Sabía que esta era su oportunidad para demostrar su valía y de hacer que tanto el marqués como Christophe la vieran como alguien mucho más apta para ser la señora Snyder. Mientras tanto, en la comisaría, Marianne saludó a Liam, quien había llegado preocupado a verla después de ver el anuncio del periódico, pero ella le aseguró que todo estaba bien y que el artículo solo se trataba de noticias falsas. Aún así, el joven doctor no parecía muy convencido. Parece que el puesto de la señora Snyder no es tan fácil como parece. Ahora entiendo por qué huiste, Marianne. Marianne detuvo lo que estaba haciendo mientras una duda surgía. ¿Alguna vez le había dicho a Liam que huyó? Pero luego pensó que muy seguramente los rumores ya lo habían alcanzado. Por supuesto, él no sería ignorante, especialmente después de haberla observado tan de cerca a ella y a Christophe. Para ser honesta, y si pudiera volver en el tiempo, esta vez no huiría. Creo que hubiera sido mejor enfrentar a Christophe y agarrarlo de los pelos. Bueno, quizás eso es un poco violento, pero huir no resuelve nada. Liam pareció sorprendido por sus palabras. Incluso repitió estas últimas varias veces en su mente. Huir no resuelve nada. Oliver había conseguido nuevas declaraciones de testigos. Una de ellas pertenecía a un vagabundo ebrio cuyo testimonio había sido desestimado. Sin embargo, el hombre aseguraba haber escuchado a una pareja de jóvenes discutir acaloradamente esa noche, y poco después vio a alguien arrastrando un bulto que luego arrojó al río. Tiempo más tarde se confirmaría que aquel objeto no era otro que el cuerpo sin vida de Verónica, a quien hallaron flotando con un vestido de seda morado. Tras analizar los nuevos indicios y encajar las piezas del rompecabezas, una única y esencial interrogante se alzó. ¿Con quién se suponía que iba a encontrarse Verónica ese día? La joven se había vestido con su prenda más fina y elegante para acudir a esa cita, lo que sugería que su acompañante era su amante, la última persona que la vio con vida y muy probablemente su verdugo. En ese momento, Nicolás entró llamándolos con urgencia. Al parecer, un agente de patrulla acababa de informar que una mujer se había ahorcado en el campanario del templo. Marianne era la única disponible para ir allí inmediatamente. Nicolás y los demás la alcanzarían después. Al saber eso, Marianne aceptó sin rechistar, porque eso significaba que Nicolás comenzaba a derivarle casos de mayor relevancia, y momentos después, Marianne y Christophe se detuvieron frente al alto campanario. Pero antes de dar un solo paso hacia el interior, Liam apareció de pronto con un maletín médico en la mano. La sonrisa amistosa que les dedicó solo consiguió que la gélida expresión de Christophe se volviera aún más hostil, y al escuchar las explicaciones de Marianne sobre el motivo de su presencia allí, los ojos marrones del joven doctor se ensombrecieron en una profunda contemplación, como si dedicara un rezo silencioso al alma que había decidido apagar su propia vida. Acto seguido, consultó casualmente su reloj y se despidió de ellos, no sin antes lanzar una última provocación que hizo que Christophe pareciera arrojar dagas con la mirada. Por fortuna, la tensión se rompió cuando un oficial de policía se aproximó para guiarlos hacia la escena. A diferencia de su primer caso, el agente se mostró sumamente respetuoso con ella mientras le detallaba los pormenores del hallazgo. Aún no se había confirmado la identidad de la víctima. Solo entonces, Marianne respiró hondo al levantar la vista y contemplar el cuerpo que todavía colgaba en lo alto. Quizás jamás lograría acostumbrarse a presenciar escenas tan lúgubres, pero se obligó a mantenerla entereza. Después de todo, Christophe estaba allí a su lado. Pero resultó que Christophe tampoco la estaba pasando nada bien. Su respiración entrecortada y dificultosa delataba que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no desmoronarse. Pero, ¿cómo era posible que un abogado penalista tan experimentado, acostumbrado a lidiar con crímenes atroces, pareciera sufrir un ataque de pánico tan devastador? Bueno, su evidente fobia no se debía al cadáver colgante. Su estado se debía a un trauma del pasado que jamás había logrado superar. El detonante fue la vertiginosa altura en la que se encontraban y la forma en la que las violentas ráfagas de viento sacudían la estructura. Aquello desencadenó su vértigo
vértigo más primitivo y lo arrastró de vuelta al instante exacto en el que el automóvil familiar patinó al borde del acantilado antes de precipitarse al vacío. Marianne sintió cómo la ira la invadía, aunque no sabía si estaba enfadada con el testarudo de Christophe o con su propia ignorancia. Fuera como fuera, él no podía permanecer un segundo más en ese sitio, pero Christophe se negó. Si existía en el mundo un horror más grande que sus propios traumas, era permitir que Marianne se apartara de su lado, y ante su obstinación y con una expresión de resignación, ella le prometió que no tardaría, examinaría el cuerpo rápidamente y regresaría con él. Justo entonces, una gota de lluvia cayó en el puente de su nariz. Marianne levantó la cabeza lentamente, otra gota cayó sobre su mejilla. Ahora tenía una razón más para darse prisa. Meticulosamente, Marianne miró a la mujer. La víctima había atado una cuerda a una gruesa viga y se había ahorcado de ella. Su cabello medio suelto ondeaba con el viento y sus piernas colgaban flojas. Su vestido era bastante elegante y tanto su pelo como sus uñas estaban muy bien cuidadas, lo que significaba que no se trataba de una plebeya, quizás la hija de un conde. Pero justo cuando dejaron el cuerpo en el suelo, algo se deslizó del cuello de la víctima. Al agacharse, vio un colgante que chocaba extrañamente en el resto de su atuendo. Eso le pareció extraño. Una joven que se vestía meticulosamente de pies a cabeza llevaría un collar tan desigual. Además, el diseño del colgante era una cruz inusual, pues una serpiente se enrollaba formando un círculo. Más que eso, era como una serpiente mordiendo su propia cola. No podía explicar por qué el colgante le había llamado la atención. ¿Era simplemente porque parecía demasiado maduro para una mujer tan joven? Marianne sentía que había visto algo similar antes, pero ¿dónde exactamente? Habiendo cumplido con su función, Marianne no dudó en arrastrar a Christophe hacia su pensión. Debido al aguacero torrencial, habría sido difícil encontrar un carruaje que lo llevara de vuelta a la mansión Snyder. Y tan pronto llegaron a su pensión, Marianne se adelantó para encender la chimenea. Ambos estaban empapados, pero antes de que ella pudiera dar un paso más, él la abrazó desde atrás y un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras su voz baja y ronca escapaba entre sus dientes. No deberías haberme traído aquí, Marianne. No me rechaces, por favor. La palabra del hombre más arrogante que había conocido sacudió a Marianne hasta lo más profundo y al final cerró los ojos. Fue un permiso silencioso. Una oleada emocionante de alegría y éxtasis recorrió a Christophe, quien como un perro al oír la orden come, la devoró sin reservas. A la mañana siguiente, la conciencia de Marianne volvió poco a poco. Sus hombros desnudos se sentían fríos, y fue ese frío lo que ahuyentó al instante la somnolencia que aún quedaba. Pero mientras se incorporaba lentamente en la cama, sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el arreglo floral a su lado. Eran bocadragones. En el lenguaje de las flores, normalmente estas simbolizaban la presunción, pero entre amantes este podía tener otro significado, y era una forma de decirle a alguien: tienes un poder magnético sobre mí. En una sola palabra, deseo. Nunca he deseado nada desesperadamente antes, porque siempre lo tenía antes de tener la oportunidad. Aunque tales palabras de cualquier otra persona habrían sonado arrogantes, Marianne sabía que eran humildes viniendo de Christophe. Solo hay una cosa que deseo con avidez ahora. Él susurró suavemente. El único símbolo de mi deseo eres tú, Marianne. Fue Marianne quien le dio una flor llamada brillo dorado para darle una lección, y este hombre arrogante y voluntarioso ahora le ofrecía unas bocas de dragón, dejando al descubierto su deseo y suplicando por un nuevo comienzo. Soy el hombre más tonto del mundo, por eso, Marianne, enséñame. Enséñame cómo puedo hacer que me ames. Enséñame a ganarme tu amor. Oh, Marianne dejó escapar un sonido de nerviosismo. No pudo reconocer al hombre ansioso que tenía delante. Nunca antes le había pedido nada a Christophe. Simplemente lo había soportado todo sola. Al ser de origen común y corriente, siempre temió que sus palabras o acciones pudieran manchar su reputación. Así que se dijo a sí misma que todo era por el bien de Christophe. Creía que eso arreglaría todo, pero no fue así. Su silencio solo enterraba más los problemas sin resolver ni uno solo. Les faltaba conversación y no solo era culpa de Christophe. Marianne misma había sido la que más se avergonzaba de sus humildes orígenes. Así que, ¿estaba bien empezar de nuevo? ¿Podrían hacerlo mejor la segunda vez? Entonces, quédate a mi lado hasta que despierte. Las mañanas después de pasar la noche juntos son demasiado frías cuando se enfrentan en soledad, Christophe. Él asintió mientras se lo prometía. Luego bajó la cabeza para presionar sus labios sobre los de ella. No fue un beso como olas rompiendo. Fue lo suficientemente lento como para hacerle hormiguear los labios, más dulce que cualquier caramelo de azúcar que hubiera probado.
A pesar de que su relación con Christophe iba mejorando poco a poco, ambos llegaron a un acuerdo. Marianne seguiría siendo Marianne Clossier mientras trabajaba en la comisaría. No deseaba un trato especial, tampoco tenía planes de vivir junto a él en la finca Snyder, al menos no hasta que resolviera el caso de su hermana. Después de eso, ella volvería con él a la capital como la señora Snyder, y Christophe no tuvo ninguna objeción. De hecho, se mostró muy satisfecho con ese trato. Más tarde, en la comisaría, mientras revisaba el reporte de la joven del campanario, Marianne se giró para ver a Michael entrar con una sonrisa alegre, la cual se le borró al instante cuando ella lo encaró con una pregunta directa. ¿Fuiste tú quien está detrás del artículo del periódico de hace unos días? Marianne sabía que Noah Schiffer era un periodista que frecuentaba la fiscalía. También sabía que hacía pocos días Michael se había reunido con él, días antes de que ese artículo se publicara. Michael la miró con una expresión ambigua atrapada entre la pasión y la compostura. Así fue hasta que sus ojos verdes se fijaron en el anillo de su dedo anular. Pero en lugar de explicaciones, Marianne simplemente le miró. Él era quien le debía respuestas, no ella. Pero Michael parecía pensar diferente. ¿Por qué, Christophe? ¿Por qué sigues dándole oportunidad tras oportunidad y a mí nunca me ofreciste ni una sola? Los ojos del joven abogado parecían torcerse en angustia, como si hubiera recibido un veredicto injusto. No estoy segura de ser siquiera alguien que pueda dar oportunidades a otros, pero si, como dices, realmente puedo darle una oportunidad a alguien, entonces todas mis posibilidades pertenecen a Christophe desde el momento en que lo conocí. Michael contuvo la respiración bruscamente ante sus palabras. Se sentía miserable, desesperado y profundamente avergonzado. Sus sentimientos ni siquiera habían llegado a Marianne, simplemente habían rebotado. Pero, ¿qué había hecho él realmente para ganársela? Nada. No había hecho absolutamente nada. Christophe miraba sin emoción el periódico que yacía en su mesa. Eran 2 artículos, uno en el que lo hacían ver como un abogado que suprimía el crimen de Robert Dietrich y otro sobre su supuesto compromiso con la princesa Nadia, el cual exigía su responsabilidad moral. Ambos habían sido escritos por el mismo reportero, simultáneamente publicado en Blauber y en la capital, y claramente estaban intentando arruinar su reputación. ¿Quién exactamente? Bueno, podía ser cualquiera. El mayordomo entonces señaló otro artículo más, uno en el que se hablaba del conde Schwerin, quien al parecer había mantenido una relación inapropiada con la institutriz de su hijo. Incluso tenían una hija de 4 años en común. El ceño de Christophe se frunció ligeramente. El conde Schwerin era uno de los principales intransigentes que se oponían a la sucesión de Leonhard al trono. Su posición moral sin duda se vería afectada por ese escándalo, por lo que no se atrevería a actuar precipitadamente por ahora. Y de repente la pregunta esencial surgió. ¿Todo esto era obra de Leonhard? ¿Lo había subestimado demasiado? Christophe dejó escapar una sonrisa lobuna justo antes de levantarse y ordenar que contactaran a la prensa que controlaban los tabloides del corazón. Era momento de contar algunas historias y hacer que su oponente en la sombra se atreviera a mostrar la cara. Esa mañana Marianne acudió a la morgue para conocer los avances de la autopsia sobre la víctima del campanario. Según Lian, había sido un caso muy trágico, demasiado joven para ser llamada al abrazo de Dios. Entonces de repente Marianne notó algo en el pecho del joven doctor. A través de su camisa desabrochada se veían firmes músculos, como si hiciera ejercicio regularmente, pero más allá de eso, lo que logró captar fue un tatuaje. Y sí, fue algo inesperado, teniendo en cuenta que los tatuajes solían asociarse a las clases bajas. Al notar su mirada, Lian se abrochó el botón de su camisa y desvió el tema rápidamente hacia la víctima, que según se sabía era hija de un empresario recién surgido que había hecho una gran fortuna gracias al comercio. Ni siquiera fue necesaria una autopsia, esto es claramente un suicidio. Lian señaló las marcas en el cuello de la joven, explicando que si alguien más la hubiera estrangulado con una cuerda, las marcas en la nuca serían más pronunciadas, pero en este caso las marcas frontales eran más oscuras, lo que indicaba que su peso corporal se había alargado hacia adelante cuando se ahorcó. Suicidio. Por encima de esa amarga palabra, el rostro de Verónica apareció en su mente. La joven frente a ella tenía más o menos la misma edad que su hermana pequeña. Pero, ¿qué les había llevado a esquinas tan desesperadas? ¿Por qué no habían buscado ayuda en otros? Sin embargo, Marianne notó algo que le faltaba. ¿Qué hay del collar? Lian la miró en silencio y luego negó lentamente. No había ningún collar, quizás te equivocaste, Marianne, pero ¿era realmente algo importante? Marianne negó, pero por alguna razón sintió un poco de inquietud cuando observó a Lian por primera vez.
Ni siquiera un hombre de negocios hecho a sí mismo que había superado innumerables pruebas pudo mantener la compostura ante la noticia de la muerte de su hija. El señor Schultz se había derrumbado a diferencia de su esposa, que gritó que su hija jamás se habría quitado la vida, pero como si el hilo que la mantenía en pie se rompiera, la mujer finalmente se derrumbó. Fue una escena tan difícil de ver como cuando Marianne tenía que enfrentarse a una escena del crimen, o quizás fue peor porque vio la muerte de Verónica reflejada en esa pareja. Tras la muerte de su hermana, sus padres se habían convertido en caparazones huecos. Aunque mantenían sus rutinas habituales, estaban prácticamente muertos. Su hogar, despojado de risas, se había vuelto insoportablemente silencioso. Nadie hablaba nunca de Verónica. La herida aún sangraba, pero enterrar una herida no hace que sane. Marianne creía que, por doloroso que fuera, necesitaban enfrentar la muerte de su hija de frente, tal como lo estaban haciendo los señores Schultz, que exigían la verdad sin importar el costo. Marianne asintió lentamente. Lo haré. Les prometo que voy a descubrir la verdad. Florian, a su lado, se volvió hacia ella asombrado, pero al ver su expresión determinada, decidió guardar silencio. Según sus investigaciones, Elisa, la víctima, había salido alrededor de las 3 de la tarde ese día, diciendo que iba a salir a comprobar un vestido hecho a medida. A diferencia de otras jóvenes nobles, ella solía hacer sus cosas sola, ya que fue criada con bastante libertad, así que no se consideró algo inusual. Fue el cochero, que había estado esperando afuera de la tienda, que se preocupó cuando Elisa no salió después de un buen rato, así que entró a buscarla, pero el personal de la tienda le dijo que ella ya se había marchado. Eso indicaba que la muerte de Elisa había ocurrido en un rango entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, pero este seguía siendo un dato muy ambiguo que no los llevaba a ningún lado. Fue allí que un recuerdo largamente sumergido en su mente emergió abruptamente. El collar que había visto en Elisa era el mismo que había visto dibujado en el diario de Verónica. Según Christoph, era un uróboro, el símbolo de una serpiente mordiéndose la cola, que representaba la idea de que el principio y el fin son uno solo, en otras palabras, la eternidad. Y de repente la situación adquirió un tono significativo. ¿Era posible que la muerte de Elisa Schultz tuviera alguna conexión con la muerte de Verónica? Marianne se detuvo cuando escuchó a Nadia llamarla antes de que entrara en la comisaría. Su vestido azul celeste era elegante y el sombrero velado acentuaba su belleza. Al verla allí, una sensación de déjà vu la invadió. No fue difícil adivinar por qué estaba allí. Bueno, quizás ya era momento de darle una respuesta. ¿Recuerdas que te dije que podía darle alas a Christoph, Marianne? ¿Qué puedes darle tú? Los ojos verdes de la princesa eran insoportablemente arrogantes y la miraban como instándola a responder. Los labios de Marianne estaban firmemente cerrados. Entonces de repente entrecerró los ojos y se dio cuenta que Nadia también parecía ansiosa. ¿Por qué alguien que no tenía nada que ofrecer representaba una amenaza para alguien que parecía tener demasiado que ofrecer? Y cuando esa idea surgió, su voz salió con determinación. No tengo intención de soltar la mano de Christoph, Alteza, no hasta que él mismo suelte la mía. Los ojos de Nadia se abrieron sorprendidos. Tras un momento su voz se volvió cortante. Aunque eso arruine el futuro de Christoph. Me sobreestimas demasiado, Alteza, o subestimas demasiado a Christoph, que podría arruinar su futuro. Nadie puede derribarlo. Él es Christoph Schneider, lo sabes tan bien como yo. Nadia permaneció en silencio. ¿De verdad Marianne era el tipo de persona que respondía con tanta firmeza? ¿Qué demonios había cambiado? Pero eso no importaba. Lo que importaba era que necesitaba aplastarla. ¿No quieres ver hasta dónde puede llegar Christoph? Tu amor por él es tan superficial. Poner tus propios sentimientos por encima de su éxito. ¡Qué decepcionante, Marianne! Simplemente no entiendo por qué Christoph se casó contigo. Y esa pregunta también era un misterio para Marianne. Incluso ahora aún no sabía por qué Christoph le había pedido matrimonio. Y seguramente había habido innumerables Nadias para él, mujeres hermosas de familias impecables haciendo cola, esperando su elección. Entonces, ¿por qué? Para sorpresa de ambas, una voz afilada se sumó desde atrás. ¿De verdad tienes la intención de convertir a la familia Schneider en tu enemiga? Nadia se mordió fuerte el labio inferior. Su dignidad antes orgullosa se desmoronó al instante. Esta será mi última advertencia. No convoques más a mi esposa a menos que estés poniendo a prueba mi paciencia deliberadamente. No olvides quién es tu verdadero enemigo. Si piensas luchar contra Leonhard, necesitarás la fuerza de Schneider. Considera tus prioridades con cuidado y actúa con precaución. Nadia no dijo nada. Un leve bufido se le escapó entre los dientes apretados antes de marcharse sin una sola palabra. Solo entonces Christoph se acercó
acercó a Marianne. Su voz fue fría mientras le preguntaba cuántas veces había ocurrido lo mismo, cuántas veces había llorado en secreto sin que él lo supiera, y por qué no se lo había dicho. Pero ¿cómo podía responder a eso? Todavía le faltaba el valor para revelar su verdadero yo, especialmente ante Christophe, que la veía como pura y noble. Y a diferencia de sus padres, él creía que el amor de Marianne era limpio y brillante, pero eso no era verdad. A veces ella también se hundía impotente en un pantano de emociones. A veces la dominaban sentimientos completamente oscuros. Sin embargo, para empezar de nuevo desde el principio, sabía que tenía que ser honesta, si no repetiría el pasado. Seguiría llevando una sonrisa falsa ante Christophe, ocultando sus verdaderos sentimientos solo para ocultar su propia miseria, y su tiempo juntos volvería a construirse sobre su resistencia como un precario castillo de arena listo para derrumbarse en cualquier momento. Así que, respirando hondo, reuniendo cada pizca de valor en su interior, forzó palabras que se negó a admitir por mucho tiempo, porque me sentía inferior a la princesa Nadia. Le tenía envidia. Christophe, que estaba a punto de hablar, cerró la boca de golpe. Marianne no podía soportar mirarle a la cara, así que mantuvo la vista en sus propias manos. Cada vez que la veía tan noble desde su nacimiento, a diferencia de mí, me recordaba dolorosamente mi propia posición. Todo lo que había aprendido con esfuerzo, ella lo llevaba tan natural como el aire. Su estatus, su porte, su elegancia y el respeto de los demás. Además, incluso compartió infancia contigo. Cada vez que la veía, sentía como si me estuviera hundiendo en el barro. Christophe no pudo decir una sola palabra. ¿Qué podía decir cuando él mismo era quien la había hecho sentir así de miserable? Tonto Christophe, baboso. Lo más difícil era ver lo perfectamente que tú y ella parecían encajar. Por eso tenía miedo. Temía que algún día te dieras cuenta de lo desaliñada que era y fueras con ella. Marianne soltó un largo suspiro. No quería ver la cara de Christophe. No quería encontrarse con su decepción. Quizás ahora mismo se veía terriblemente fea, pero cuando alzó la cara al notar que él no decía nada, para su sorpresa, encontró a Christophe con una expresión roja tapándose la boca, completamente nervioso, como si no supiera qué cara poner. Y finalmente se acercó a ella, la levantó en vilo mientras sonreía como si estuviera bajo un hechizo. Parece que por fin me he vuelto loco. Si de verdad me alegra oírte decir eso, entonces debo haber perdido el juicio. ¿Qué se supone que debo hacer? Y era extraño. La emoción que sentía no era diferente a la de su padre. Era la misma sensación oscura que había llevado a su padre a la ruina. Celos, posesividad, propiedad. Y sin embargo sentía tanta euforia. ¿Cómo debía nombrar esta avaricia feroz y obsesión obstinada hacia Marianne? El caso de Elisa estaba estancado. Había visitado muelles, la estación de tren, comprobando sus nudos, pero en ningún sitio pudo encontrar pistas. Lo único que tenía era la imagen del collar, que ni siquiera sabía si llevaría a algún lugar. En ese momento, la voz de Michael la sacó de sus pensamientos y sus cejas se alzaron al ver el dibujo en sus manos, como si lo reconociera. Resultó que Michael había trabajado antes en un caso y ya había visto este patrón. Se trataba de un caso de homicidio que involucraba a un joven apuñalado en el abdomen. Su cuerpo había sido encontrado cerca del río Mont, y esta vez Marianne frunció el ceño antes de preguntar si el culpable había sido atrapado, pero Michael negó. Seguía siendo un caso sin resolver. Nunca encontraron pistas ni se pudo identificar a la víctima. En ese entonces yo era un novato, pero recuerdo que el hombre apretaba fuertemente el puño. Cuando abrieron los dedos encontraron un anillo con ese patrón. Las características de la víctima, el método del crimen, la ubicación. Había demasiadas diferencias respecto al caso de la capital, pero Marianne de pronto sintió que era la única pista a la que podía aferrarse, así que le pidió a Michael si había alguna forma de que ella pudiera tener acceso a ese caso. Esta tarde, Marianne y Max habían atrapado a un pirómano. La persecución había sido caótica, pero lo habían logrado. En consecuencia, Max, que siempre parecía tener una crítica hacia ella, finalmente le había reconocido como su compañera, y hasta le había indicado que fuera a verse la herida que se había ganado. No obstante, mientras esperaba en la sala de espera, un paciente que había terminado su cita salió, y Marianne no le habría prestado mayor atención si no fuera porque el hombre llevaba una bufanda que le cubría casi todo el rostro en una época tan calurosa. En ese momento, la voz de Liam llamando al siguiente paciente la sacó de sus reflexiones, y Marianne se obligó a apartar la mirada. Una vez dentro, Liam limpió la abrasión de su brazo y sacó una venda. Las manos del joven eran rápidas pero eficientes. Los ojos de Marianne brillaron con admiración, y ante los halagos de ella, la expresión de Liam se volvió más juguetona. Hay un dicho que dice, incluso el hacha de confianza puede cortarte el pie. La sonrisa de él se fue desvaneciendo poco a poco, pero su mirada sobre ella era un poco
algo inquietante. Sin embargo, ella no lo notó, pues estaba más concentrada en el resultado hasta que sus ojos se percataron de la costura, más precisamente en el nudo que Liam había hecho. El nudo que había visto en lo alto del campanario del templo reapareció vívidamente ante sus ojos. Casualmente, los dos nudos coincidían perfectamente. Marianne inspiró bruscamente. «Este es un nudo bastante inusual», murmuró ella. Sí, es un tipo de nudo que suelen usar los cirujanos. A diferencia de los nudos normales, este está sujeto 2 veces para evitar que se deshaga. Liam le lanzó una significativa mirada a Marianne, pero solo duró un instante antes de que una sonrisa perturbadora se extendiera en su rostro. Mientras tanto, Christophe leyó los documentos que Oliver le había tendido. Finalmente, su asistente había conseguido la información que le había pedido sobre Liam Clark, pero lo que había hallado sobre el joven doctor tenía un par de cosas extrañas. Primero, sobre la clínica que dirige. Un testigo afirmó haber visto que un hombre lo visita todas las noches. Aparentemente es alguien que se traslada en un carruaje negro sin escudo, lo que debe significar que se trata de un noble, pero eso no es todo. A veces aparece acompañado de una joven mujer. ¿Un noble visitando una clínica en plena noche? Los nobles tenían médicos personales. Si no se sentían bien por la noche, acudía a ellos, no al revés. Así que no se trataba de una enfermedad, sino de otra cosa. Christophe frunció el ceño frustrado, pero al ver la siguiente hoja del documento, su ceño se frunció mucho más. En la siguiente hoja había la fotografía de un cadáver. Era el informe del caso de hacía varios años atrás, sobre un cuerpo encontrado a orillas del río Mont. Nunca se pudo resolver, ni siquiera pudieron identificar a la víctima. Pero, ¿cómo es que ese caso estaba relacionado con Liam Clark? En ese instante, la puerta se abrió y Oscar entró junto a un hombre llamado Tobias Schwarten, cuya expresión ligeramente tensa sugería que no tenía ni idea de por qué el heredero del marqués Snyder le había convocado. La razón era porque Tobias había sido compañero en la escuela de medicina de Liam Clark y Christophe tenía algunas preguntas al respecto. Tobias pareció desconcertado al principio, pero luego, como si buscara en su memoria, comenzó a hablar de Liam como uno de los alumnos más aplicados de la facultad, diligente y sincero. Así lo había calificado Tobias, cuya mirada se movió hacia la mesa y poco después se quedó pálido antes de preguntar: ¿Por qué Liam está tumbado así? ¿Acaso está muerto? Tanto Christophe como Oliver fruncieron el ceño viendo cómo Tobias rápidamente apuntaba al cadáver. Este es Liam. Aunque no nos hayamos visto desde la graduación, definitivamente es él. Lo sé porque siempre lo molestaba por su cicatriz en la ceja. Mientras hablaba, Oliver hojeó apresuradamente su cuaderno y sacó un retrato de Liam Clark, o al menos del hombre que conocían como Liam Clark. Tobias, que había estado examinando el retrato de su amigo, de repente abrió los ojos aún más. Su expresión era mucho más sorprendida que antes. Definitivamente ha envejecido desde la última vez que lo vi, pero ese es Franz. Estoy seguro de que es Franz Beckenbauer. Originalmente éramos 3 del mismo reino, pero Franz fue expulsado de la facultad después de realizar una autopsia no autorizada y profanar un cadáver. La cara de Christophe se tensó antes de saltar de su asiento como si el infierno se hubiera congelado. Marianne había desaparecido. Lo que se sabía hasta ahora era que ella había ido a la clínica de Liam Clark. Esa fue la última vez que la vieron. Y al saber esto, Christophe les reveló a todos la verdad. Liam Clark era en realidad Franz Beckenbauer y probablemente quien había asesinado a Elisa Schulz, Verónica y a quién sabe cuántos más. Y ahora había secuestrado a su esposa. Nicolás, habiendo comprendido toda la situación sin perder el tiempo, ordenó un despliegue de su gente para empezar la búsqueda. Max, Florian, Jan, todos acataron su orden diligentemente. En ese mismo momento, las prioridades habían cambiado. Encontrar a Marianne ahora tenía prioridad sobre cualquier otra persecución criminal. La mente de Marianne se sentía nublada, como si se hubiera despertado tras beber demasiado. Al intentar moverse, se dio cuenta de que sus manos y pies estaban atadas. Al recordar lo que había sucedido, su mente se despejó al mismo tiempo que la voz de Liam llegó a sus oídos no muy lejos de allí. Él estaba sentado en una silla. Sus brazos estaban apoyados en el respaldo y la miraba complacido. Verónica y Elisa estaban igual de serenas cuando despertaron, aunque por supuesto fue un poco diferente justo antes de morir. Al escuchar el nombre de su hermana, Marianne se levantó de golpe, o mejor dicho, lo intentó. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso a Verónica? La respiración de Marianne se aceleró mientras su garganta se desgarraba en gritos. Liam, en cambio, apoyó la barbilla mirándola de arriba. Su rostro seguía tan dulce como siempre. Si vas a llorar, pues
puedo prestarte mi hombro. Marianne se mordió la lengua. Esas palabras amables que una vez le dijo ahora se clavaban en su corazón como una daga, pero ahora no era momento de dejarse llevar por las emociones. ¿Tú eras el amante de Verónica? Liam curvó sus labios hacia arriba. Más concretamente fui amante de Verónica y de Elisa, pero ambas se convirtieron en una molestia. Las mujeres se vuelven exigentes cuando les muestras un poco de amabilidad. Es una pena, pero me canso rápido. Digamos que nuestros temperamentos no coincidían. ¿Esa era su única razón? ¿Eso fue todo lo que hizo falta para que las matara? Marianne estaba llena de rabia. Liam, por otro lado, se encogió de hombros, se levantó despacio y soltó una pequeña risa. Tu esposo nunca te encontrará. De hecho, nadie lo hará. Y no te preocupes, no te mataré, Marianne. Todavía me intrigas y sorprendentemente disfruto nuestras conversaciones. Y con eso se dio la vuelta, pero antes de que alcanzara el pomo de la puerta, la voz de Marianne lo detuvo. Tú no eras el amante de Verónica. No podrías haberlo sido. Liam se giró, la miró fijamente como si evaluara lo que ella sabía. Verónica había mantenido a su amante en secreto, incluso para su propia hermana. Así que ella y Christophe habían especulado que su amante era un noble de alto rango. Con Elisa fue igual. Por eso Liam Clark no encajaba en ninguna de las dos condiciones. Lo que tenía que averiguar era por qué él estaba haciendo todo esto. Pero Liam nunca contestó, solo sonrió y cerró la puerta. Marianne se quedó sola en la habitación. Sus manos y pies atados empezaron a hormiguear. Un dolor que no había registrado la golpeó de repente. Sin embargo, en lugar de soltar un gemido de dolor, Marianne cerró los ojos en silencio y susurró el nombre de Christophe, esperando que él volviera a encontrarla. La desaparición de Marianne se había esparcido como la pólvora. Las damas de la corte no paraban de hablar emocionadas con los ojos brillando de curiosidad. Así fue hasta que la vizcondesa Wagner soltó un despectivo. ¿Tiene sentido que esa mujer trabaje como policía? Ahora su imprudencia está empañando el nombre de Snyder. Para sorpresa de todo el mundo, fue Nadia quien detuvo todas esas parlanchinas con una severa advertencia. ¿Fue porque la razón finalmente tocó la puerta? No, en realidad solo era para limpiar un poco su imagen después de la humillación que había sufrido. Pero sintiendo que una oscura emoción le embargaba, decidió salir un momento para recuperar su aliento, o mejor dicho, para escapar de las miradas curiosas que la rodeaban. La hierba bajo sus talones emitió un sonido triste que reflejaba lo que había en su corazón. Nadia siguió caminando guiada por el sonido de las olas romper a lo lejos, pero justo entonces la voz de Leonhard la alcanzó. Su sonrisa burlona era tan exagerada que casi la hizo vomitar. Ese camino es demasiado accidentado para una princesa. Un paso en falso y podrías caer por un acantilado, hermanita. Nadia miró en silencio a Leonhard, luego al hombre que lo acompañaba, el conde Skolfen, al anfitrión de la fiesta de hoy. Pero de alguna manera, ambos parecían demasiado tensos. ¿Por qué? ¿De qué estaban tan preocupados? Y para Nadia la respuesta fue bastante clara. Querían alejarla de ese lugar. La interrogante era, ¿qué estaban intentando ocultar? Marianne estaba en Blauber. Esa fue la conclusión a la que habían llegado Christophe junto a Michael. Si Franz la había drogado, no podría haber llevado a Marianne inconsciente en un tren. Habría sido demasiado sospechoso. Así que tendría que haberla llevado a un escondite preparado con antelación. En ese momento, la puerta se abrió con urgencia y Nicolás entró con una nueva pista. Una enfermera que trabajaba en la clínica de Franz mencionó una casa vacía, la casa de su difunto abuelo, un lugar al que Franz a veces iba en sus días libres a pescar. Un pequeño pueblo pesquero a una hora de carruaje desde allí. Marianne ya había deducido que se encontraba en algún lugar cerca del mar. Podía escuchar las olas romper a lo lejos. Sin embargo, en ese instante, la puerta se abrió bruscamente y Liam entró. Sin decir nada, desató las cuerdas que ataban sus pies. Al mismo tiempo, tiró de ella, que se estremeció sorprendida. Nunca le había parecido especialmente fuerte, pero Liam la levantó como si no pesara nada. De repente, entró con ella a un escondite secreto, al mismo tiempo que se escuchó un fuerte estruendo seguido de varios pasos. Marianne se dio cuenta de que estaban derribando la puerta, pero en cuanto intentó gritar, Liam le tapó la boca y le advirtió que no lo hiciera. Cállate, ese no es el Christophe que esperas. Marianne no entendía lo que estaba pasando. Si no era Christophe, ¿quién los estaba buscando? ¿Podía siquiera confiar en las palabras de Liam en esta situación? ¿No era este un momento crítico? Si perdía esta oportunidad, llegaría otra. Sus pensamientos giraban sin fin. Mientras tanto, los pasos pesados se oían sobre ellos, con ruidos fuertes y descuidados. Las puertas
puertas se abrían y cerraban de golpe. Entonces una voz fría cayó desde arriba. Otro par de pasos entró en la habitación e instintivamente Marianne contuvo el aliento. No era solo porque las voces sonaran extrañas, era el tono vulgar, del tipo que usan los matones callejeros. Los tipos de arriba mencionaron algo de cómo no podían volver a fallar y que debían encontrarla sí o sí. De lo contrario, sus vidas estaban en juego. Poco después, las maldiciones murmuradas se desvanecieron junto con los pasos. Cuando todo quedó en silencio, Liam lo sacó de su escondite y le indicó que tendrían que marcharse de allí, ya que era probable que esos tipos volvieran. Marianne sabía que Christophe tarde o temprano lograría rastrear ese refugio, así que sin que Liam se diera cuenta, se quitó el anillo de bodas y lo hizo rodar debajo de la cama. Y horas después, tal como ella lo había previsto, Christophe llegó a ese lugar. Al agacharse, sus dedos rozaron el frío metal del anillo de Marianne. El hallazgo le infundió la certeza de que estaban cada vez más cerca de su esposa, pero al mismo tiempo seguía marchando un paso por detrás. Era el cuarto día desde que Marianne desapareció. Sin embargo, su paradero seguía siendo completamente desconocido, y Christophe se había vuelto visiblemente demacrado en los últimos días. Lo único que le devolvió un poco la esperanza fue que Oliver había encontrado una nueva pista. Esta vez se trataba de un club social. En la capital nadie era ajeno que muchos nobles construían conexiones a través de estos clubes, pero lo peculiar de este era su nombre. Se llamaba Uróboro, un club que simbolizaba la inmortalidad e inmoralidad, lo que encajaba perfectamente con la naturaleza de jóvenes nobles arrogantes reunidos para disfrutar de todos los placeres. Entonces, según las pistas y toda la información que habían reunido, el verdadero asesino debía ser uno de los miembros de ese club, pero al ser un noble de alto rango tenía mucho que perder. Por lo tanto, le pagó a alguien más para que limpiara cualquier rastro de evidencia. Y allí es donde precisamente entraba en juego Franz Beckenbauer, un joven plebeyo que ni siquiera completó la carrera de medicina y que robó la identidad del verdadero Liam Clark, probablemente la primera víctima del asesino real. Ahora, la verdadera pregunta era, ¿para quién trabajaba Franz? ¿Quién era el maldito asesino? Parece que conozco a la persona que buscan. Christophe se giró hacia la voz de la mujer que irrumpió en la sala. Nadia mantuvo la barbilla alta en el aire con dignidad, y luego sacó un collar con un patrón familiar, una serpiente mordiendo su propia cola, y dentro de ella, una cruz. Era la inconfundible pieza que Elisa Schultz había tenido según el informe de Marianne. Pero ¿cómo llegó a manos de Nadia? Y al percibir el repentino cambio de atmósfera, Nadia curvó los labios en una sonrisa satisfecha. Es el collar de Elisa Schultz. ¿No tienes curiosidad por saber dónde lo encontré? En ese punto a Christophe ya ni siquiera le importaba cómo es que ella se había enterado de la investigación. Los agentes solían dar todo tipo de información cuando el monto era lo suficientemente pesado en sus manos. ¿Cómo estás tan segura de que es el collar de Elisa Schultz? Sus iniciales grabadas en la parte trasera del colgante debería ser más que suficiente, retrucó la princesa, y Christophe apretó los puños. Marianne había dicho que vio el collar colgado del cuello de Elisa cuando estaba en el campanario, pero cuando fue a la morgue ya había desaparecido. Debió ser Franz quien se encargó de ocultar la evidencia, pero si él no lo tenía, significaba que el verdadero asesino se lo había pedido, la persona que Christophe justamente estaba buscando. ¿Dónde? ¿Quién tenía ese collar? Preguntó, y los ojos de Nadia se oscurecieron, y así como el óxido consume al hierro, del mismo modo la venganza ennegreció su corazón. No puedes esperar que te lo diga de a gratis, ¿verdad, Christophe? Si de verdad estás tan desesperado, ¿por qué no te arrodillas ante mí? Un jadeo colectivo escapó de los labios de los presentes. El mismo Michael, que no le gustaba a Christophe, reconoció esta exigencia como algo totalmente irrazonable, pero la mirada de Nadia seguía fija en Christophe. La leve curva ascendente en sus labios revelaba su embriaguez por la victoria, y en realidad no esperaba que él se arrodillara ante ella, ¿no? Porque Christophe Snyder nunca se arrodillaría ante nadie. Nadia quería dejar una marca en él, una cicatriz imborrable que le recordara a ella cada vez que la viera. Y justo cuando sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, otro jadeo colectivo sonó al unísono, y los ojos de Nadia se abrieron de par en par, incrédula ante lo que acababa de ocurrir. Christophe se había arrodillado ante ella. Todos los que los observaban se quedaron sin palabras por el shock, pero Christophe solo permaneció tranquilo. Nadia se quedó paralizada con la respiración atrapada en la garganta, sus puños
apretados temblaban violentamente. Quizás ella era la más afectada de todos. Si me dices que me arrodille, lo haré. Si me pides que bese tus zapatos, lo haré. Pensando en Marianne, temblando de miedo, incluso ahora haría cualquier cosa, así que por favor, Nadia, dime quién poseía ese collar. Y de repente Nadia se dio cuenta de que no había sido ella quien le había hecho caer de rodillas. Fue Marianne, y solo Marianne, quien hizo arrodillar al arrogante Christoph Schneider. La respiración de la joven se volvió superficial. Aunque era Christoph quien estaba arrodillado, no entendía por qué ella misma se sentía tan miserable. Incapaz de soportarlo más, arrojó el collar al suelo y se giró para marcharse, ordenándole antes a su sirviente que les revelara la verdad. El joven entonces les dijo todo, que había encontrado el collar en la finca del conde Skolfen, específicamente en los aposentos en los que el príncipe heredero Leonhard se estaba quedando. Christoph se levantó en silencio mientras recordaba el testimonio que había estudiado varias veces. El día que Verónica murió coincidía con la fecha en la que Leonhard desapareció, el amante que mantuvo oculto incluso de su propia hermana porque era alguien demasiado poderoso. Y solo así, la última pieza del rompecabezas finalmente había encajado. Ahora que habían descubierto al verdadero asesino, tenía mucho más sentido el por qué Leonhard había visto a Marianne como una amenaza. Ella se estaba acercando demasiado a la verdad, y con el asunto de la sucesión al trono debió haber querido deshacerse de ella. Pero ahora resurgía una duda. ¿Por qué parecía que Leonhard también estaba buscando a Marianne y a Franz? El día que llegaron a la casa aislada, se dieron cuenta de que la entrada había sido forzada, y suponiendo que Franz estaba huyendo con Marianne, ¿eso significaba que había traicionado al príncipe? ¿Por qué? Pero el principal problema no era ese, porque aunque Leonhard y Franz hubieran roto su alianza, la situación no había cambiado. Todavía no sabían dónde estaba Marianne y desconocían de algún otro escondite que pudiera tener Franz. Christoph dejó escapar un gruñido, pero fue en ese momento que un recuerdo olvidado cruzó su mente. Fue exactamente el día en que se coló en la cena de amigos de Marianne junto a ese tipo. Durante la conversación, Franz había mencionado un viñedo en un pueblo tranquilo, un lugar que solía visitar muy a menudo. A pesar de su situación, Marianne nunca mostró una expresión de desesperación, y de algún modo y otro, ella siempre terminaba desafiando sus expectativas. Al principio su interés por ella venía simplemente porque era el tema de conversación del pueblo. Después de todo, fue la primera mujer en convertirse en policía de Blaubeer. Luego se enteró de que era la hermana mayor de Verónica Clossier. Marianne nunca le dio un momento para aburrirse. Además, era excepcionalmente inteligente, tenía una aguda perspicacia, e incluso ahora intentaba sonsacarle información. Recuerda que Elisa Schultz usó para colgarse fue obra tuya. El interés brilló en sus iris marrones y le hizo un gesto para que ella continuara. Solo hay dos posibilidades. Primero, no tenías ninguna relación con Elisa, la mataste por casualidad y fingiste su muerte como suicidio para encubrir tu crimen. Y como tú eras el forense, habría sido más fácil ocultarlo. ¿Y la segunda? Su verdadero amante fue quien la mató y tú te encargaste de limpiar todo. Desconozco la relación que puedas tener con él, pero tal parece que no puedes negarte a sus órdenes. Liam soltó una risa hueca para luego mirarla con desconfianza. Solo estás tratando de medir mi reacción para averiguar qué hipótesis era cierta. Bueno, diré que tienes la mitad de la razón. Desde el principio sospeché que la segunda hipótesis estaba más cerca de la verdad. Tu reacción solo reforzó mi suposición. ¿Por qué? Su pregunta sonaba más aún. ¿He cometido un error? Pero la respuesta de Marianne fue amargamente sincera, porque a pesar de todo, todavía te considero un amigo. No era una explicación lógica, tampoco un análisis frío. Era simplemente una creencia trivial de que el Liam que había conocido no podía ser completamente falso, y parecía que él también había sido sorprendido. Observando su confusión, María continuó en voz baja y preguntó por los matones que habían ido a buscarlos. Era claro que el objetivo era ella, pero Liam había decidido protegerla. Su silencio solo fue su confirmación, y quizás eso le dio la confianza para seguir indagando. ¿La persona que los envió es la misma que mató a Elisa y a mi hermana? La pregunta de Marianne fue directa al grano, así que Liam la miró con ojos preocupados. Ni siquiera yo puedo decir su nombre. Le debo una deuda de gratitud. Todo lo que soy hoy es gracias a él. Entonces, ¿por qué desafiaste sus órdenes? ¿Por qué lo traicionaste para salvarme? Sus ojos cerúleos brillaban con la claridad y el resplandor de las estrellas en el cielo nocturno. Luz noble que alejaba la oscuridad, aunque sabía que no podía iluminar el mundo por sí sola. Para ser honesta, y si pudiera volver en el tiempo, esta vez no huiría. Huir no resuelve nada. La frase que ella había dicho hace mucho le vino a su mente
bruscamente de repente y el rostro de Liam perdió poco a poco toda expresión, porque él también podía hacer algo, plantarse y enfrentarse en vez de huir. Y cuando Marianne creyó que sus intentos habían fallado, de pronto un nombre desconocido brotó de los labios de Liam. Franz Beckenbauer. Ese es mi nombre. Y al siguiente instante, un fuerte estruendo resonó desde afuera. Inmediatamente después unos pasos se oyeron. Sin pensarlo, Franz la desató y la instó a que huyera sin mirar atrás. Por un breve momento ambos se miraron, pero rápidamente Marianne saltó por la ventana mientras Franz esbozaba una leve sonrisa irónica. Pero no hubo tiempo de ponerse nostálgico, ya que un grupo de hombres irrumpió derribando la puerta y unos pasos más atrás, Leonhard lo miraba con expresión serena. Ha pasado un tiempo, Franz. Dime, ¿dónde ocultaste a la señora Snyder? Ante la pregunta de Leonhard, Franz permaneció en silencio. El ceño del príncipe se frunció y uno de los hombres le dio una fuerte patada a Franz, haciendo que éste cayera de rodillas. Luego lo tomó del cabello y tiró de su cabeza hacia atrás. Lo has arruinado todo. A estas alturas esa mujer ya debería haber sido declarada suicida y enterrada. ¿Tienes idea del alboroto que está causando Christoph Snyder? El gruñido de Leonhard sacudió el pequeño lugar. ¿Creíste que interpretar a Liam Clark te hizo creer de verdad que te convertirías en un médico de verdad? No eres más que el hijo de un pobre barbero, un simple sirviente destinado a limpiar mi mierda. ¿Y aún así te atreves a morder la mano que te da de comer? Y en efecto sí, no era Liam Clark, era Franz Beckenbauer, un simple plebeyo que huyó de la violencia de su padre y rebuscó en los cubos de basura para sobrevivir. Y aunque la generosidad que recibió tenía un enorme precio, para Franz seguía siendo la salvación en ese momento. Por eso Franz nunca se atrevió a desafiarle, hasta hoy. De repente la expresión de Leonhard se volvió helada. Asintió hacia el hombre que estaba a su lado y antes de que Franz se diera cuenta, el metal afilado le atravesó la carne. El hombre que lo apuñaló sacó su espada sin cuidado, y un gemido ahogado escapó de los dientes apretados de Franz. Al mismo tiempo, empezó a fluir sangre carmesí. El cuerpo de Franz se desplomó. Leonhard ni siquiera le dirigió una mirada. Una pieza de ajedrez que había cumplido su función solo pertenecía a la papelera. Luego gritó hacia los hombres con voz irritada que encontraran a Marianne Snyder y se la trajeran con vida. Los hombres salieron corriendo inmediatamente. El propio Leonhard salió de la habitación dejando atrás a Franz, quien cerró los ojos viendo cómo su propia sangre manchaba el suelo. Era absurdamente irónico que su final fuera tan solitario, y en cierto sentido le parecía apropiado. En otro, le parecía amargamente injusto. Aún así, vivir como Liam Clark le había traído momentos de tranquilidad. Su vida como médico, ganarse el respeto y la gratitud de los demás, no había sido algo malo. Si podía decirlo con honestidad, había sido el capítulo más hermoso de su vida. Ya ni siquiera sentía frío. Solo entonces Franz se dio cuenta de que la muerte ya había llegado a su puerta, y en ese momento se oyeron pasos. Tumbado, desplomado, con la oreja pegada al suelo, lo escuchó con una claridad antinatural. Pero, ¿quién podría ser? ¿Había regresado Leonhard para confirmar su final? Marianne sentía que su corazón latía violentamente. No había parado de correr a ciegas por el estrecho camino detrás de la casa, abriéndose paso entre árboles y arbustos densos hasta que llegó hasta el final de una pendiente, que no fue muy diferente a un callejón sin salida. Y de repente los arbustos atrás crujieron, y poco después, Leonhard salió abriéndose paso entre la densa maleza. Como ni siquiera te sorprendes de verme, debes de saberlo ya. Es por eso que no puedo dejarte vivir, señor Snyder. Leonhard sonrió y se acercó. Varios hombres se desplegaron como alas a cada lado, formando un círculo alrededor de Marianne y cerrándose lentamente. Ella dio un paso atrás inconscientemente, pero logró decir las palabras atascadas en su garganta. ¿Mataste a Verónica? Leonhard inclinó ligeramente la cabeza. Su mirada se fijó intensamente en Marianne como si reconociera el rostro de Verónica en el suyo. Claro, eres su hermana mayor. Es una pena. Era una mujer que realmente me gustaba. Si tan solo se hubiera mantenido alejada con sensatez, seguiría viva. Supo que yo era el príncipe heredero y aún así se negaba a renunciar al matrimonio, e incluso afirmó que llevaba a mi hijo en su vientre. Leonhard chasqueó la lengua con irritación. Toda su mueca era de desdén, por el contrario Marianne, que temblaba incontrolablemente. Un niño. El hijo de Verónica no solo había sido su hermana, sentía lástima por ella, asesinada por alguien tan absolutamente insignificante. Sentía también pena por Elisa, que había amado a un hombre así. Marianne no quería llorar, así que en vez de eso desató su furia. Voy a hacer
hacer que pagues por tus crímenes. Te arrastraré ante la ley y vengaré a Verónica y a Elisa con mis propias manos. Su cuerpo temblaba violentamente, pero Leonhard ni siquiera parpadeó, solo la examinó de pies a cabeza. Ahora veo por qué se encariñan tanto contigo. Lástima que no seas mi tipo. Prefiero a las mujeres más dóciles y recatadas. El gusto de Christoph realmente me desconcierta, dijo Leonhard, pero fue allí que los arbustos se agitaron de nuevo. Tanto Leonhard como Marianne giraron la cabeza al mismo tiempo y sus ojos se abrieron por la sorpresa. Al otro lado, Christoph se plantó con varios oficiales apuntando sus armas contra Leonhard. Príncipe heredero Leonhard, quedas bajo arresto por los crímenes de asesinato, secuestro y conspiración, dijo uno de los oficiales mientras Christoph tenía la misma expresión que tenía al verla de pie en lo alto del campanario. Su rostro parecía como si él mismo estuviera al borde de ese precario acantilado. Marianne lo entendió. Su esposo tenía acrofobia, así que no debía ser nada fácil para él estar allí. Sin embargo, en ese instante la expresión de Leonhard se volvió feroz, y todo lo que sucedió después pasó demasiado rápido. Leonhard se abalanzó sobre Marianne. Ella retrocedió instintivamente. El grito de Christoph resonó, su expresión completamente aterrorizada, como un niño pequeño sentado en el asiento trasero de un coche. Marianne vio cómo todo se movía en cámara lenta y pronto el cielo azul despejado llenó toda su visión, mientras su cuerpo caía en picada. Momentos después sintió cómo su propio cuerpo se hundía y todo a su alrededor comenzaba a ponerse oscuro. Mientras tanto, en la cima, Leonhard se giró sin saber qué hacer. Por supuesto que había tenido la intención de matar a Marianne, pero en silencio, no delante de tantos testigos. Y justo cuando iba a proclamar su inocencia, Michael gritó el nombre de Christoph fuertemente, seguido de los demás que reflejaban el mismo horror. Pero Christoph no escuchó. En el momento en que Marianne cayó por el acantilado, su corazón saltó con ella. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Sus piernas rígidas ahora funcionaban perfectamente y como si su fobia jamás hubiera existido. Sin la menor vacilación, Christoph se lanzó hacia el agua agitada. Nicolás fue el primero en recuperar la compostura y gritó a los agentes atónitos que arrestaran a todos y se apresuraran para auxiliar a Marianne y Christoph. Para cuando llegaron abajo, encontraron a este intentando reanimar a Marianne. Todos observaron la desgarradora imagen de cómo un hombre tan frío que jamás perdía la compostura en los tribunales, ahora mismo imploraba destrozado a su esposa que por favor no lo dejara atrás. Nadie podría decir ya que si alguien pinchaba a Christoph Snyder con una aguja, él no sangraría. Todos fueron testigos ese día que el heredero de Snyder amaba a su esposa. Sin duda alguna, era amor. La finca Snyder estaba más cargada de tensión que nunca. La razón fue obvia. Christoph parecía la encarnación misma de la venganza. No tengo intención de dejar pasar esto, abuelo. Aunque ponga en riesgo a la familia Snyder, no me quedaré de brazos cruzados. Incluso si es la familia real, haré lo que sea para arruinarlos. Al oír esas palabras, la expresión del marqués se suavizó. Le gustaba mucho la forma particular de dirigirse a él como abuelo, que solo aparecía cuando ese chico tenía un favor que pedirle. De verdad, debía estar envejeciendo, pensó. Desafiar a la familia real no sería una tarea sencilla, pero el marqués no esperaba menos de su nieto. Si eso es lo que deseas, hazlo, pero no debes dejar nada al azar. Acorrala a esa escoria hasta que no le quede dónde huir. Si vas a atraparlo, hazlo por completo y asegúrate de que nunca pueda amenazarte de nuevo. Puedes dejarme las consecuencias a mí. Christoph, que pensó que su abuelo se opondría, se quedó momentáneamente sin palabras, pero tras recomponerse se lo agradeció. El anciano le aseguró que no era necesario dar las gracias. Después de todo aquel que le hiciera daño a su familia también era su enemigo. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Derrocarlo? Preguntó el anciano con interés, pero Christoph negó lentamente. El marqués alzó las cejas blancas con una leve sorpresa. Tengo la intención de expulsarlo de la familia real por completo. Le quitaré todo lo que ha dado por sentado hasta ahora. Se va a arrepentir tanto que deseará estar muerto. Y al instante siguiente, sus ojos se volvieron feroces como un tiburón captando el olor a sangre. Tras salir del despacho de su abuelo, Christoph se dirigió directamente al dormitorio, y tan pronto abrió la puerta, sus pasos se detuvieron de repente. Marianne estaba sentada en la cama. Al notar su presencia, se giró hacia él y sus miradas se cruzaron. Antes, esa mirada le habría parecido completamente ordinaria. Ahora sabía que no era menos que un milagro, quizás uno que casi había perdido para siempre. ¿Por qué estás despierta? Deberías descansar más. Marianne soltó una risa suave. Desde que había abierto los ojos tras el incidente, Christoph se había vuelto
vuelto extremadamente complaciente. ¿Necesitas algo? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que prenda la chimenea? Ya he comido y creo que estás olvidando que ya casi es verano, Christophe. Es más, creo que me gustaría dar un paseo. Respondió ella y por fin Christophe parpadeó y guardó silencio. Marianne sonrió suavemente y extendió la mano hacia él, pero pronto su expresión se volvió desconcertada al ver cómo su marido se arrodillaba ante ella. ¿Qué estás haciendo? Él no contestó de inmediato. Quizás aún seguía lidiando con las palabras que quería decir. Soy realmente un hombre tonto, Marianne. Ella, que había estado gritando con urgencia, de repente guardó silencio sorprendida. ¿Cómo podía alguien tan inteligente y perspicaz llamarse a sí mismo tonto? Sin embargo, Christophe nunca había parecido más serio. Solo ahora me he dado cuenta que me enamoré de ti en el primer momento en que te vi. Si tengo que excusarme es porque era mi primera vez, pero te amo, Marianne, y lamento no habértelo dicho antes. Lamento que hayamos tenido que llegar hasta aquí para decirlo, pero te prometo que todo será diferente ahora y estaré buscando tu perdón hasta la eternidad. Por un instante, Marianne dejó de respirar. Siempre se había preguntado por qué la había elegido a ella. Incluso después de su matrimonio siguió igual. Christophe no era de expresar sus sentimientos y Marianne se había consolado pensando que era simplemente resultado de su educación. Sin embargo, ahora, el gran Christophe Snyder se arrodillaba ante ella confesando su amor. Juro por el nombre de la familia Snyder que te amaré para siempre, así que por favor vuelve a ser mi esposa, Marianne. Seré más empático, solo no me dejes solo, por favor. ¿Y cómo no iba a querer a este hombre? No era una súplica por su amor. En lugar de pedirle que le quisiera, le suplicó que no lo dejara solo. Christophe no había dejado de ser ese niño sentado en el asiento trasero de un coche, tambaleándose al borde de un acantilado que necesitaba consuelo. Finalmente, Marianne tomó el rostro de un mucho más grande Christophe como si consolara a ese niño. Nunca más te dejaré solo, lo juro, Christophe. Solo entonces, él respiró aliviado, dejando que el silencio de la habitación se llenara con la promesa que acababan de sellar. Marianne contempló la mansión ante ella con ojos llenos de emociones complejas. Cuando huyó de allí, nunca imaginó que volvería y mucho menos que lo haría con Christophe. Y aunque lamentaba haber huido sin hablar con él, también reconoció que el tiempo pasado en Blaubert no había sido en vano. Ella había hecho lo mejor que pudo y Christophe también. Por eso podían empezar de nuevo desde este punto. Lentamente, Marianne levantó la barbilla. Ya no era la oficial Marianne. Aquí, ella era la señora Snyder. Y todos los sirvientes frente a ella que se formaban en fila para darle la bienvenida a su amo, abrieron paso con la solemnidad que merecía la verdadera dueña de la casa. Karim, Martin, todos la saludaron, algunos más emocionados que otros. Las miradas nostálgicas se cruzaron en el aire, sellando un reencuentro que todos habían estado esperando, porque por fin Marianne había regresado al hogar que compartía con Christophe. Al enterarse de que Marianne había regresado a la capital, sus compañeros fueron a visitarla después de su recuperación, ya que no habían logrado visitarla por la sobreprotección de Christophe. Max, el más reacio en aceptar que al final se había encariñado con su compañera, a quien probablemente no volvería a ver, resopló. Espero que nunca volvamos a encontrarnos en la comisaría. Entonces quizás deberíamos vernos en mi fiesta de té la próxima vez, Inspector Max. Todos se rieron por la broma de Marianne, mientras Max se ponía rojo, pero después de un rato de bromas, todos se pusieron serios cuando Marianne preguntó por Liam, es decir, por Franz. Era una pregunta que no podía hacerle a Christophe. Él en muchas ocasiones le había advertido sobre Liam, pero ella ignoró sus advertencias. Pese a eso, Marianne aún tenía una deuda de conciencia y quería saber cómo estaba. Según Nicolás, el día del incidente lo habían encontrado gravemente herido, pero con vida. Sin embargo, después de trasladarlo al hospital, en los días siguientes se dieron con la sorpresa de que Franz había desaparecido y nadie sabía cuál era su paradero actual. Marianne no podía saber si era alivio o arrepentimiento lo que sentía, pero el final de Liam parecía una salida muy al estilo Franz Beckenbauer. La entrada del tribunal estaba llena de manifestantes que alzaban la voz demandando la condena de Leonhard Blumberg. La asistencia del rey al parlamento era un hecho poco habitual, pero hoy aparentemente no podía permitirse quedarse de brazos cruzados, porque por muy querido que fuera Leonhard, este incidente fue un golpe devastador para la monarquía. Y fue así como el día siguiente se imprimió un nuevo titular. El abogado con un 100% de tasas de victoria se enfrenta a la corona. La sala estaba llena hasta el tope, fue prácticamente
el juicio del siglo. Los asientos reservados ya estaban ocupados por nobles, los reporteros estaban en las esquinas con bolígrafos y blocs de notas listos en manos. No quedaba ninguna posibilidad para los plebeyos que se quedaron afuera uniéndose a los cánticos de los manifestantes. Pronto el alguacil anunció la entrada de los jueces, presidida principalmente por el juez Botenstein. Christoph los conocía a todos. En particular conocía personalmente al presidente sentado en el centro, pero la oposición probablemente tenía conexiones similares. Ambos abogados hicieron sus descargos iniciales y poco después el juicio comenzó. La primera en sentarse en el banquillo de los testigos fue Marianne. Desde el principio, el objetivo de Christoph nunca fue simplemente ganar el juicio. La victoria sería bienvenida, pero incluso para él derrotar a la familia real en la corte no era tarea sencilla. La familia real había empleado todos los medios para ocultar la culpabilidad de Leonhard, y por muy brillante que fuera Christoph, no podía arrestar a Leonhard ni exigir una condena penal. Por eso solo quedaba un camino: un juicio civil disfrazado de procedimiento penal. La audiencia de hoy no se trataba solo de daños y perjuicios, sería una exposición pública de los crímenes de Leonhard ante todo el mundo. Ese era el verdadero propósito del juicio: hacer pagar sus pecados y obligar incluso a los fiscales que se habían inclinado ante la corona a ser incapaces de soportar el peso de la indignación pública. Christoph pidió a Marianne relatar lo que había sucedido y ella lo hizo así. Durante su relato muchas veces debió componer sus rasgos para ocultar su dolor y tristeza, provocando que la gente soltara jadeos. Del mismo modo, también pasaron por el banquillo Nicolás, Michael y otros testigos más. El juicio se desarrolló como una batalla de astucia contra astucia, porque con cada argumento que Christoph presentaba, el abogado defensor también lanzaba su contraargumento. Y entonces, sin previo aviso, Christoph se giró hacia los jueces y solicitó llamar a un testigo más. El abogado defensor objetó de inmediato, pero Christoph permaneció perfectamente tranquilo como si lo hubiera esperado. Acabamos de contactar con este testigo, así que le pedimos amablemente su comprensión. Botenstein se subió las gafas y fijó la mirada en Christoph preguntando si este testigo era absolutamente necesario. Lo es, su señoría. Solicito a Franz Beckenbauer, la figura central de este caso, como testigo. La sala del tribunal zumbó como un nido de avispas. Franz Beckenbauer, el sospechoso de un caso de asesinato y el hombre que había secuestrado a Marianne, estaba siendo llamado como testigo a favor del demandante. En ese momento, las puertas se abrieron y Franz entró a paso firme. Al sentarse en el banquillo de testigos, sus ojos marrones se cruzaron con los ojos azules de Marianne y la comisura de sus labios se elevaron, porque como dijo una amiga suya alguna vez, huir no resolvía nada, y Franz Beckenbauer ya había huido por suficiente tiempo. Después del juicio se determinó que Leonhard debía pagar una indemnización a las familias de las víctimas. Además, sería exiliado y despojado de su título. Aún no se había determinado su sentencia final, pero ni siquiera el rey podría proteger ya a Leonhard. Los manifestantes seguían clamando por justicia a diario ante las puertas del palacio, y los nobles le habían dado la espalda. Aunque la investigación continuaba, el mundo ya le consideraba culpable. Curiosamente, en esa época, Marianne había comenzado a recibir muchas visitas de Nadia, y aunque su relación no podía llamarse cercana ni amigable, algo sí que era seguro: se habían vuelto más cordiales. Esa tarde en particular, Nadia lucía diferente, sus ojos verdes eran más claros. Cuando fui exiliada a Blauber, sentí una gran afinidad con Christoph cuando supe que perdió a sus padres. Al igual que él, yo también fui criada por mi abuela. Teníamos mucho en común, así que pensé que merecíamos estar juntos. Por eso no lograba entender por qué Christoph te eligió a ti en vez de a mí. La voz de Nadia no sonaba a acusación, sino más bien a una pregunta genuina. Marianne también se había preguntado lo mismo en su día, pero ahora sabía la respuesta. Él te ama. Por supuesto que es amor. ¿Quién se tiraría de un acantilado o se arrodillaría?, dijo la princesa, y al ver la expresión de Marianne, Nadia soltó una risa altiva. Si me viera obligada a elegir entre el trono y el título de la señora Snyder, no dudaría en elegirse reina. Pero supongo que esa es la diferencia entre tú y yo, Marianne, y ahora entiendo lo que él quiso decir. Marianne miró a Nadia sin comprender a qué se refería, pero la princesa no agregó más, y quizás nunca le revelaría que ella, una princesa, sentía envidia de Marianne. No de Marianne Snyder, no de Marianne Cloutier, simplemente de Marianne.
Marianne miró la lápida bajo sus pies y por primera vez en mucho tiempo pronunció en voz alta el nombre de su hermana pequeña, Verónica. Aunque le dolía profundamente, Marianne levantó las comisuras de su boca. Descubrir la verdad detrás de su muerte había sido su propia forma de luto. Cuestionar una muerte que no tenía sentido y buscar la verdad sin descanso había sido el proceso de Marianne para aceptar la muerte de su hermana. Aunque no podía curar del todo la herida de perderla, ahora podía sonreír y desearle paz. La muerte de Verónica no se había convertido en una herida abierta, sino en una cicatriz. A su lado, Christophe se veía notablemente decepcionado, porque según la última sentencia dictada, Leonhard solo cumpliría arresto domiciliario en una finca confinada en el campo. Aunque ya no gozaría de los privilegios de la nobleza, no terminaría pudriéndose tras las rejas de una mazmorra, como en realidad merecía. El rey prácticamente había suplicado el consejo por eso. Y en una sociedad donde el estatus podía ocultar crímenes, su asesinato bien podría haber sido enterrado sin consecuencias. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Christophe, ahora todos conocían su crimen, y para Marianne eso fue suficiente. Que nadie olvidara al alma lastimera extinguida por su mano. Mientras caminaban en silencio, tomados de la mano, Christophe susurró con nostalgia el tiempo que habían pasado juntos en Blaubert, los paseos de ida y vuelta, las charlas triviales, las comidas, y entonces Christophe dejó de andar. Se giró lentamente para mirarla y soltó: Después del juicio me he estado replanteando dejar mi trabajo como abogado. Marianne le miró sorprendida, pero cuando le preguntó si esa decisión era por ella, Christophe sonrió, porque en parte era así y por otro lado no. He estado pensando en hacerme cargo del negocio hotelero de mi abuelo. Creo que ya es momento de cambiar aires y, si está bien para ti, me alegraría que vinieras conmigo a Blaubert. Sé que ese lugar ha capturado tu corazón y no hemos visto el otoño juntos. ¿Qué opinas? Tras un momento, una sonrisa iluminó el rostro de Marianne. Sea cual sea la decisión que tomes, yo siempre estaré a tu lado, Christophe. Solo entonces, él soltó un suspiro de alivio y comenzó a contarle sus planes de construir una mansión en una colina con vistas al mar. Ambos podían despertarse con el sonido de las olas y beber té mientras contemplaban el océano. Christophe le acarició las mejillas trayéndola a la realidad. Te amo, Marianne, y no me cansaré de repetírtelo hasta que te canses de oírlo. Pero no había forma de que ella se cansara de oírle decir eso. Finalmente, él se inclinó y la besó. Fue un beso que supo a brisa marina, una unión que encajaba perfectamente, como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en un rompecabezas. Por fin ambos estaban completos, mientras la luz del solsticio de verano cubría sus cabezas. Fin.